Bien, bueno, nos vamos a otro tema que tiene que ver con educación y qué está pasando con los docentes, y también tiene que ver esto con la posibilidad de trabajo el año próximo. Lo tengo en línea a Nicolás Pereira, que de hecho emitían una nota junto con, son los vocales de escuelas públicas y escuelas privadas, junto con la profesora Mónica Flores, está firmada por ambos, ¿no? Por Nicolás Pereira, por la profesora Mónica Flores, una nota dirigida a la presidenta del Consejo, a Cecilia Velázquez, planteando una situación puntual, que de hecho ya lo saludamos y le preguntamos. Bueno, Nicolás, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Emir, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Nicolás, en este contexto, obviamente preguntarte un poquito sobre esto, ¿no? Obviamente la situación, hablábamos hace un rato, ¿no? De esto que se está discutiendo a nivel nacional, de la posible vuelta a clases, que parece lejana, pero se la quiere instalar como una discusión, me parece, a nivel nacional. Veremos qué ocurre. Pero a nivel de los docentes, también ustedes están con algunos inconvenientes que tienen que ver con la Junta de Clasificación y problemas vinculados a documentación legalizada que debe pasar o por juzgado de paz o por escribanos, y que si no se extienden los plazos, creo que se vence ahora, ¿no? Mañana, ¿no? El viernes, perdón. Entonces, si no hay extensión de estos plazos para presentar algunas documentaciones, muchos docentes, pues, que incluso se les caería su carpeta para poder tomar cargos el año que viene en la Junta de Clasificación, que hoy parece una cosa lejana, menor, pero tiene que ver con qué está ocurriendo también en este contexto de pandemia. Obviamente entendemos la situación epidemiológica provincial y sobre todo la de la capital, pero hay cosas que deben ser subsanadas. Ustedes presentaron esta nota dirigida a la presidenta del Consejo, ¿hace cuánto? ¿Hoy, ayer? ¿En qué momento, Nicolás? La nota la enviamos ayer mismo, minutos después de que el Consejo oficializara la no extensión de la prórroga que se venía otorgando en tramos anteriores, y la verdad es que sí, es un problema más que se suma a todo lo que obviamente ya la pandemia misma genera, un problema que se podría haber evitado tranquilamente atendiendo, Emir, sencillamente al sentido común, digamos. Acá en la provincia creo que es mucho más que sabido que el Poder Judicial ha funcionado prácticamente poco y nada desde que comenzó todo el tema del aislamiento, distanciamiento y el nuevo aislamiento. De hecho, si no me equivoco, son solamente 15 días hábiles en los cuales el Poder Judicial ha trabajado, y con ello el funcionamiento de los juzgados de paz también ha estado reducido, ¿no? Bueno, por ahí se acentúa este problema en algunas localidades más que en otras, pero en realidad es una problemática que ha afectado en mayor o menor medida a todas las localidades de la provincia. Y esto obviamente imposibilita, en conjunto con otras variantes también, que los compañeros no hayan podido cumplimentar de forma debida la autenticación o legalización de las certificaciones académicas o documentación personal que es necesaria presentar en las diferentes juntas de clasificación. Vos bien lo marcabas, esto no es una cuestión menor, el trabajo a futuro de cada docente depende de la renovación anual de su legajo en juntas de clasificación. Estamos hablando de que cualquier inconveniente o cualquier diferencia en una décima del puntaje te puede generar el acceso o no a un puesto de trabajo o a un ascenso, ¿no? Entonces, me parece que podría haberse evitado, atento, insisto, a que los inconvenientes que se presentan hoy para poder tramitar cualquier tipo de documentación legalizada y demás son mucho más que conocidos. No solamente por ejemplo, para que la gente entienda, ¿no? ¿De qué se trata esta documentación? Recordemos que cada docente, obviamente acceder a un cargo, debe presentar su documentación, títulos y un montón de documentación ante la Junta de Clasificación, ¿no? ¿Qué tipo de documentación legalizada, por ejemplo, no están ahora pudiendo presentar? Para traducirlo, tenés muchísimas variables. Por ejemplo, los profesores que se recibieron en el último año, ¿no? Y que iniciarían su carrera docente hacia el periodo lectivo 2021. Muchas de las universidades públicas y privadas, no solamente acá en la provincia, sino también en el resto del país, inclusive algunos institutos superiores también, no han podido culminar la tramitación de los títulos de grado. De hecho, han enviado en algunos casos una copia digital de ese título en trámite, sin sellos, sin firmas, y esto, atento a que obviamente en otros lugares del país también ha estado reducida la tarea administrativa.
Para los que ya tienen legajo abierto, supongamos que hayan cursado durante el ciclo lectivo 2019-2020 actualizaciones docentes, diplomaturas, maestrías o cursos comunes. Digo, esa documentación también requiere, para ser presentada, la legalización ante un juez de paz o escribano para, obviamente, tener la validez que corresponde ante las juntas. Eso tampoco se ha podido hacer. Insisto, ni siquiera... A ver, ahora desde el Consejo, te pregunto, Nicolás, desde el Consejo, que obviamente que no extendieron el plazo, se vence el viernes, ¿qué los conminan? ¿A ir a un escribano? ¿A pagarlo de manera privada a la Y básicamente todos los caminos conducen a eso, Emir, pero digo, la realidad propia, desde lo salarial ya hablando, hoy por hoy no permite que todos los docentes puedan hacer esa erogación de gastos. La autenticación de un folio ante un escribano particular ronda entre los 700 y los 1.000 pesos. Imagínate que hay compañeros que de repente no tienen que autenticar solamente una documentación o certificación. Hay gente en la Junta de Clasificación que va a estar presentando documentación que todavía no tiene ni trabajo, ¿no? Entonces, sobre todo eso, y no te olvides que hacia el año que viene, con la creación de la Junta de Educación Técnica, que es algo nuevo, hay muchos compañeros que oportunamente han optado por la apertura de legajo, con lo que eso implica más documentación todavía por presentar. Digo, porque ya tenés el legajo abierto, a veces simplemente vas renovando con los cursos o capacitaciones que vas haciendo año a año. Pero cuando vos tenés que abrir un legajo, eso implica tener que presentar para una persona que ya tiene, no sé, 10, 12 años de trabajo encima, documentación que, no sé, es casi que... inacabable, diríamos, ¿no? Estamos hablando de 50, 100 hojas. Si todo eso lo tenés que autenticar bajo un escribano particular, estamos hablando de un gasto que, insisto, hoy por hoy no está al alcance de todos los compañeros. Lo peor de todo es que, a ver, si hasta acá, digo, si hasta la fecha de prórroga que vence el día viernes, como vos planteabas, se venía manejando un criterio que permitía extender esa prórroga y que atendía todas estas variables que yo te fui mencionando que han pasado, no se entiende por qué, si la situación no cambia del viernes hacia adelante, no se toma la misma postura y por el contrario se define acabar con esa posibilidad. Digo, si vos me hubieses planteado del otro lado, ¿no?, desde el Consejo de Educación, que la situación ha cambiado, que los juzgados de paz han comenzado a funcionar, que la Dirección de Gestión Universitaria a nivel nacional está funcionando con normalidad, que las universidades en todo el país están emitiendo la documentación con normalidad, bueno, sería otra cuestión, pero nada de eso está pasando. Sin mencionar, por ejemplo, la restricción de circulación que existe ya en la provincia según número de documento y bueno, y otras cuestiones que también hacen a la problemática. Bueno, la verdad es que es un problema que se podría haber evitado tranquilamente. Tal cual. Bueno, este problema, ustedes presentaron la nota ayer, hasta acá no han tenido respuesta. No, nos han planteado que lo iban a analizar, pero entendemos que ya la posición está tomada, porque de hecho sería un poco extraño, ¿no?, que ellos varíen esa posición. Digo, no acostumbran a hacerlo. Ojalá esta vez sea diferente y probablemente puedan atender lo que nosotros hemos planteado como argumento en la nota, pero sinceramente no creo que lo hagan. Entonces nos abren verdaderamente un problema más a esta altura del año, con todo el desgaste que ha generado ya todo este tiempo de sostenimiento del vínculo y demás. Digo, es otorgarle a los compañeros un problema más innecesariamente. Bien, bueno, Nicolás, por último te pregunto, bueno, obviamente vos sos vocal ante el Consejo de Educación, que es el Consejo Provincial de Educación, que supongo será el órgano que definitivamente te va a terminar decidiendo si se vuelve a clases o no en la provincia de Santa Cruz. Ya se está hablando de esto a nivel nacional, no sé ustedes cuándo fue la última sesión del Consejo de Educación, pero en lo personal, ¿qué pensás de la posible vuelta a clase, no? Que ya se está hablando a nivel nacional. Primero decían que hasta que no haya vacuna no se iba a volver. Bueno, ayer hubo reunión con los ministros de Educación buscando, bueno, acortar un poco los tiempos y los plazos y las diferencias, pero por lo menos se está instalando el posible regreso a clases en medio de una situación de pandemia que no mejora. En lo personal, que esto lo resuelve el Consejo de Educación, ¿quién lo va a resolver en Santa Cruz? Sí, en realidad, bueno, más allá de la posición personal que yo pueda tener, creo que lo ideal sería que verdaderamente cuando estén dadas las condiciones para que se produzca ese regreso,
la definición no termine siendo exclusiva de las autoridades del Consejo, sino que sea verdaderamente fruto de una discusión más ampliada y que le dé participación a las bases docentes y por supuesto también a las familias. La verdad que es un poco loco, ¿no? Todo lo que pasa, porque ha sido muy cambiante la posición del ministro de Educación de Nación, inclusive con sus propias declaraciones. Digo, hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás planteaba claramente que ningún tipo de regreso era posible si no existía una vacuna de por medio. El día de ayer cambió el horizonte de sus declaraciones y planteó que ahora pareciera que va a depender de las posibilidades que cada jurisdicción tenga para poder controlar los riesgos epidemiológicos y demás, y todo esto sobre la base estadística de contagios y altas que se manejan en cada provincia y que nosotros entendemos que nunca termina de ser clara. De hecho, hoy Santa Cruz ha reportado nuevamente casi 200 casos, de los cuales 146 están acá en Río Gallegos. Digo, no es que a ver, sea más importante Gallegos que el resto de las localidades, digo, pero sirve también como termómetro entender que lejos de comenzar a haber un alivio, la situación sanitaria de la provincia cada día se agrava más. Entonces, no creo que esté hoy dado el panorama como para poder ir pensando en ese tipo de regreso presencial, porque verdaderamente sería exponer la salud de los alumnos, de los docentes, de las familias, de manera innecesaria. Uno entiende lo que ellos plantean en función de los grados que tienen terminalidad, pero uno también tiene que pensar en todo, ¿no? Y sería importante que cuando verdaderamente se concrete el regreso, todos los que comiencen a asistir, tanto alumnos como docentes, sean la misma cantidad de personas que luego puedan finalizar ese proceso. Está de más aventurar un regreso tan solo por cumplir con una cuestión de orden político y exponer la vida, insisto, tanto de alumnos, compañeros docentes, auxiliares de la educación, las familias mismas. No me parece que sea oportuno, ni coherente, ni responsable, ni lógico, ¿no?, con la situación propia que atraviesa Santa Cruz. Así que, por lo pronto, creo que hoy las condiciones no están dadas. Seguramente en esto coincidimos quienes estamos también representando al gremio docente a nivel provincial y por supuesto en cada una de las localidades. Lo concreto, Emir, es que no han habido reuniones para poder discutir este tipo de cosas. Vos me preguntaste sobre la última sesión, fue el día 26 de junio, cuando la realidad de Santa Cruz era otra, porque acordate que los casos comenzaron a aparecer primero en Gallegos, más o menos entre el 10 y el 13 de julio. O sea que todo lo que hayamos podido en todo caso plantear en esa última sesión del mes de junio es obsoleto, porque obviamente la realidad cambió y cambió abismalmente para peor. Ojalá que todo mejore y ojalá que, a ver, de acá a un tiempo cercano la situación cambie favorablemente, ni siquiera por las clases, sino por la salud misma y la vida de todos los santacruceños. Pero hoy pareciera estar demasiado lejos ese horizonte. Tal cual. Bueno, Nicolás, como siempre, gracias y bueno, seguimos en contacto. Obviamente te consultaba sobre esto. Recordemos que por ahí, para la gente que no conoce, ustedes son vocales ante el Consejo de Educación, que es como, digo, una institución colegial, ¿no?, que tiene el Consejo de Educación para definir y tomar decisiones a nivel educativo en la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, Nicolás, gracias y nos reencontramos. Dale, que tenga muy buenas tardes. Un abrazo, chicos, que estén bien. Era Nicolás Pereira, ¿no?, vocal por escuelas privadas, bueno, planteando este problema, también de esto de la posible vuelta a clase. Recordemos, como decíamos, esos son vocales del Consejo de Educación, un tema que la posibilidad